Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos latinoamericanos? Una vez más, bienvenidos a la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú, una sociedad sin fin de lucro que busca difundir información relacionadas a los temas más relevantes que puedan ayudar a la sociedad y puedan contribuir a la investigación a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema, estoy justo mencionando sobre de un tema quizás visto anteriormente, pero que necesitamos actualizar ciertos datos e información, porque había nueva información en relación desde marzo del año 2020 a la fecha actual. Hoy vamos a tratar prevención de riesgos disergonómicos en trabajo remoto y vamos a resolver las dudas que nos han enviado a lo largo de esta semana. Recuerden que siempre colocamos los temas con anticipación para que puedan enviarnos sus consultas y así poder resolver las dudas que puedan tener ustedes dentro de su actividad diaria o como parte de la mejora de sus procesos o como parte de una mejora o ayuda a otras organizaciones o a los mismos trabajadores o personas en general. Esto es importante porque la idea es compartir y desarrollarnos todos en forma conjunta, porque esto es agonista, se potencia. Entonces, este mes, marzo, tocamos este tema del trabajo remoto con el enfoque de la prevención de los riesgos disergonómicos. Mi nombre es Armando Talaverano y les doy nuevamente la bienvenida y empecemos con la presentación. Hubieron muchas consultas relacionadas. Ahora tenemos, amigos, consultas no solamente de Perú, de Cajamarca, de Lima, sino también tenemos consultas desde Ecuador, lo cual nos da gratificación saber que estamos llegando a más personas y que podemos contribuir a la mejora en diferentes lugares. Conversemos primero con estas preguntas. Tengo unos slides sobre unas metodologías que ustedes pueden aplicar dentro de este desarrollo del análisis del trabajo remoto. Trabajo remoto, home office, trabajo a distancia, son conceptos legalmente diferentes, pero al final, en esencia, para efectos del análisis ergonómico, las recomendaciones suelen ser las mismas. Sin embargo, para el tema de responsabilidad legal, va a variar el concepto en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina y México, en relación a las responsabilidades del empleador en relación a ese trabajo remoto. Entonces, primero quiero mencionarles rápidamente unas respuestas muy breves, porque lo vamos a desarrollar en la presentación, que nos consultan desde Lima. ¿Qué métodos existen para evaluar factores disergonómicos según normativa nacional? Primero hay que aclarar que la normativa nacional RM 375 del año 2008 es la que está aún vigente. Sin embargo, con los cambios que puedan existir, es obvio, manteniendo los temas de ética dentro del proceso, es que va a haber una apertura. No existe un método único para evaluación, sino métodos, un grupo de métodos donde el evaluador, ustedes, como ergónomos o como participantes de los grupos de ergonomía, puedan desarrollar, puedan hacer el análisis, puedan tomar como insumo o como forma de medición, pero la conclusión es de ustedes, porque ustedes conocen el proceso del puesto. Entonces, existen varios, lo vamos a listar, les voy a indicar justamente cuáles, además de que creo que lo más importante, métodos actuales que se han aplicado para el trabajo remoto específicamente, porque los métodos en general que se han desarrollado han sido para análisis de riesgos, ¿ok? Que también aplican, solamente que hay ciertas variantes que no se pueden dar, como por ejemplo, ¿vas a ingresar a la casa del trabajador para hacer tu monitor ergonómico? ¿O solo necesitas una foto de su estación de trabajo para hacer la evaluación? Si es así, ¿podrás ver realmente a la persona trabajando? ¿O ves un ángulo que no te ayuda ni siquiera a ver el ángulo de la espalda o de los hombros en relación a la estación de trabajo? Entonces, hay muchas preguntas que he visto que están en el día a día, calientes para responderse, y lo vamos a resolver hoy con información, no solo mía, con información que se da a nivel internacional con diferentes expositores que han escrito diferentes libros y que obviamente les va a servir mucho en este proceso. ¿Existen protocolos para evaluar el riesgo disergonómico durante la COVID-19? Los protocolos en realidad no son específicos para riesgo disergonómico de COVID-19. Sin embargo, en el caso de Perú, tenemos unas guías para evaluación de los riesgos económicos durante la pandemia. De hecho, al final les vamos a dar también la lista de links que pueden revisar para que les pueda servir esto a nivel nacional. Y también les he seleccionado unos links internacionales donde también la OIT nos da dos documentos muy buenos, sobre cómo evaluar los riesgos económicos justamente durante la pandemia. Y es que el contexto de trabajar en casa ha existido hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo han afinado, quizás le han dado más relevancia hoy en día que tenemos esta situación de pandemia. Entonces, no hay un protocolo específico, te dan recomendaciones, recalquemos esto, recomendaciones de cómo hacer el análisis.
También nos refirieron, hola, ¿cuál sería una alternativa para el monitoreo de riesgo ergonómico en el trabajo remoto? Gracias. Como mencionaba, va de la mano con el anterior, el monitoreo va a ser específico. De hecho, vamos a aclarar primero en un primer slide la terminología para que hablemos el mismo idioma. Porque en ergonomía hay que tener claro, igual que en higiene ocupacional, hay que tener claro ciertos puntos. Lo que es un factor ergonómico, lo que es un riesgo disergonómico, y lo que es la actividad laboral, y lo que es tarea real y prescrita. Pero vamos a ver en un instante. Luego nos consultan cuáles son los principales riesgos disergonómicos que abordan el trabajo remoto y qué se puede hacer para disminuirlos. Los vamos a listar. De hecho, no solamente es el riesgo de la carga biomecánica que uno cree, hay una carga psicológica, una carga emocional, un esquema de riesgos asociados al tema del medio ambiente, el hecho de tener simplemente al costado un televisor prendido, el ruido al cual se pone el trabajador. Todo esto se mide, pero quiero aclarar, no hablo de una responsabilidad única del trabajador, sino una responsabilidad compartida de trabajador y empleador. ¿Por qué? Porque esto acá se diseña y se puede hacer de buena manera. Lo vamos a tratar el día de hoy. Hoy también tenemos el punto un punto que va muy de la mano con la normativa, pero nos consultan, ¿existe diferencia entre el nivel de riesgo en ergonomía en trabajo presencial y remoto? De hecho que sí, puede variar el nivel de riesgo. Quiero aclarar que a pesar que se cree que los riesgos disergonómicos no matan, se cree que no es tan relevante porque no matan, pero pueden generar una discapacidad a largo plazo, en forma crónica, la molestia, el malestar. Y esto genera en el tiempo una discapacidad, una incapacidad para calificación que en el tiempo puede generar que la persona ya no pueda realizar actividades. Hablo de incapacidad para aclarar el término. Entonces, esto conlleva obviamente a limitación funcional u orgánica. En el caso musculoesquelético funcional, lo cual limita a que realicen diferentes actividades. Sí, puede variar el nivel de riesgo ergonómico en el trabajo remoto que en trabajo presencial, porque no diseñamos de inicio o no conocemos cuál es esa estación de trabajo de la persona en el hogar. Y esto puede diferir bastante de lo que tú has diseñado en la sede de trabajo. Nos consultaron también cuáles son las principales medidas para prevenir riesgos disergonómicos en home office. Vamos a dar una lista de recomendaciones paralelamente con los factores para que se puedan dar. Se dan cuenta que no difiere mucho de las recomendaciones estándares que se tienen en el campo de ergonomía. Sin embargo, hay que puntualizar ciertos puntos. Una silla de comedor no es una silla de oficina. Sin embargo, podemos adaptarla para que sea cómoda y nos genere un confort durante el trabajo, disminuyendo el esfuerzo de la columna vertebral con las curvaturas que ya tiene fisiológicamente. Y nos preguntan también en Perú, no recuerdo si fue de Cajamarca, pero tenemos preguntas de Lima Cajamarca, ¿tiene obligación el empleador de dar aporte económico para la habilitación de muebles ergonómicos para trabajo remoto del colaborador? Este es un punto muy, muy importante y lo dejé para el final porque tiene que ver con la parte de normativa legal. En este caso, lo que aplica a cada país. Quiero aclarar solamente, para darle respuesta a este punto, porque es algo muy específico, es las normas en el Perú hablan de trabajo remoto y teletrabajo. El trabajo remoto y el trabajo. Normalmente, en el trabajo remoto, la persona realiza sus actividades en su casa, en su residencia declarada, bajo responsabilidad, con los insumos que tiene. En el teletrabajo, la responsabilidad abarca también al empleador, que tiene los insumos necesarios para garantizar la actividad que desarrolla, sea en el hogar o en una cafetería o en el parque, porque es un tema laboral. Y implica ciertas responsabilidades, incluso de entrega, puede ser de mobiliario, de internet, etcétera, según la necesidad del proceso. Lo interesante de esto es que a lo largo de cuando empezó la pandemia, estos conceptos se sobrepusieron. Hay una sobreposición de estos dos conceptos y se habla de trabajo remoto, pero con conceptos de teletrabajo, lo cual implica que es responsabilidad del empleador brindar los recursos necesarios para que sea viable el trabajo. Si no le dio los recursos necesarios, teóricamente o legalmente, no teóricamente, legalmente, la persona no podría cumplir con sus funciones y obviamente no podría hacer el trabajo laboral bajo responsabilidad del empleador. Entonces, esta es una zona gris que se ha generado a razón de los años, con estos del año 2020, obviamente por la pandemia, a la fecha actual, pero sí hay que dar facilidades. Ahora, hay un límite, o sea, no es que
deme una mesa, deme un escritorio, deme una silla. O sea, podemos adaptar ciertas características. Esto hay que conversarlo, porque no todos necesitan una silla, no todos necesitan una mesa, no todos necesitan. Hay que ver qué cosas necesita el puesto de trabajo y lo vamos a ver con un enfoque que ustedes, espero que en un momento revisen, que es un autor, el Mondelo, que tiene un esquema muy interesante sobre el tema del trabajo, del diseño, de la estación de trabajo, que aplica tanto el trabajo presencial o remoto. Quien ya sabe de ergonomía, lo básico que uno considera es que un diseño de puesto se genera en razón de la necesidad del puesto, es decir, de las funciones que yo quiero, a qué objetivo quiero llegar. De acuerdo a eso, yo voy diseñando lo que se necesita como persona, como formación, como conocimiento, y lo que se necesita como maquinarias, equipos, herramientas en su manipulación para que sea viable el proceso. Y luego vemos el medio ambiente de trabajo. Los que no están en el campo de la ergonomía, les debo decir que existen muchos modelos de análisis para poder diseñar estaciones de trabajo que utilizan mucho en ergonomía, en ingeniería, en arquitectura, etcétera, para poder llegar a dar un ambiente que sea eficiente para lograr las actividades de la persona en su puesto de trabajo. Ojo, cuando hablo de puesto de trabajo, en cualquier lugar, no solamente en la sede construida periférica, no, en cualquier lugar. Entonces, esto es algo que también es importante considerar. Entonces, los mapas ya existen. El mapa de procesos y la forma, la metodología, el flujograma de diseño ya existe. Lo que tenemos que hacer ahora es usarlos. Así que no hay mucha novedad en esto. Lo que pasa es que son documentos de años, de hace 5, 10, 15 años, 20 años, pero que no se han vuelto a tocar, y créanme que la esencia del diseño sigue siendo la misma. La adaptación de la persona al puesto de trabajo, o la adaptación del puesto a la persona, un tema a discutir mucho, quizás lo vamos a echar a cabo en alguna próxima sesión de CEP Online. Bien, y también nos consultaron en Ecuador, en la evaluación del puesto de trabajo ya creado, estación de trabajo, ¿es necesario tener en cuenta la antropometría o más bien esta se tiene en cuenta a la hora de diseñar los puestos de trabajo únicamente? Interesante, porque nos está hablando de un concepto universal. Es mejor diseñar que rediseñar. Es menos costoso a largo plazo, porque al inicio cuesta. Tener una estación en escritorio que sea regulable según la antropometría, en este caso de la población ecuatoriana, sería ideal. Sería ideal. Pero tiene un costo grande de implementación. Por eso es que no se suele hacer. Entonces se hace una distribución de la población a un 95 percentil. Es decir, tomamos al mayor porcentaje de la población para tener un esquema de mobiliario que sea regulable para este 95%, y esta persona que es más pequeña, esta persona que es muy grande, se le compra su propio mobiliario específico. Es un esquema que algunos de los que están, los amigos que están en la maestría de ergonomía de la Universidad Cayetano Heredia van a conocer o conocen, ya conocen sobre el tema de diseños y costos y cómo es que se selecciona a las personas para poder hacer un buen diseño de un mobiliario para el grupo de personas que están en un puesto de trabajo. El proyecto se diseña por puesto de trabajo. Entonces, sí, se debe considerar al inicio en el diseño. Lamentablemente, nosotros ya llegamos a lugares donde ya se diseñó esto, ya existe. Por lo tanto, si ya existe, lo único que nos queda es rediseñar. Y sí, en el rediseño tenemos que nuevamente considerar esas variables antropométricas, el dimensionamiento del cuerpo, en este caso el poblador ecuatoriano, para que pueda, o del poblador peruano, si ocurre en Perú, o del poblador mexicano o argentino, porque eso varía mucho el rango en el cual debe ser regulable esta silla, este escritorio, esta pantalla, etc. Entonces, en ambos casos tienen que considerar. Sería ideal que sean desde el rediseño. Si pueden intervenir desde el diseño. Si pueden intervenir desde el diseño, desde la planificación, eso es importante. Un tema que pueden verlo, por ejemplo, consultando a nuestra amiga ergónoma Lucy Noviale de Francia, que maneja el tema de diseño y que justamente también utiliza estas variables para poder manejarlo. De hecho, desde la etapa inicial, desde la concepción de esa idea antes de llegar a desarrollarlo. Luego podemos aplicar, nos dice, podemos aplicar los mismos métodos en ergonomía en Ecuador que en Perú, en Chile. Los métodos son ayudas, son exámenes auxiliares, ayudas que sirven para aplicar los diferentes países. Lo importante es saber eso que varía entre país y país. Antropometría, importantísimo. El poblador chileno no tiene la misma altura que el poblador peruano, que quizás sea muy semejante al poblador ecuatoriano.
pero puede variar si cambiamos Europa, o Norteamérica, o Asia. Entonces, sí, es importante que entendamos que hay limitaciones. Los métodos son ayudas, se pueden aplicar los métodos, se pueden aplicar, pero es ideal que hablemos de un tema en investigación que es el tema de la validación y la calibración de los instrumentos. No podemos usar los mismos patrones cuando la antropometría varía, porque varía el grosor de una muñeca, porque varía el largo de una columna vertebral. Entonces, hay ciertos ajustes. Lo que pasa es que no se ha hecho este estudio a nivel mundial. Se ha hecho en ciertos países donde se crean estos métodos y que se extrapolan, porque sirven justamente para tener una idea, obviamente con una sensibilidad y especificidad variada, pero que sirven para el desarrollo de la misma. Esto es algo importantísimo. Entonces, se pueden aplicar, pero hay que conocer. La clave de los métodos es conocer o reconocer las ventajas y las limitaciones. Escuchaba una vez en una charla de ergonomía, no participé, la escuché por internet, donde refería, no, los métodos sirven y no sirven para ciertos cosas. No, todos los métodos son buenos. Lo que pasa es que uno tiene que conocer las ventajas y limitaciones del método. Si yo quiero aplicar un método para evaluar una estación de trabajo, un método ROSA, por ejemplo, un método que sirve para evaluar estaciones de trabajo en oficina, y le quiero llevar al trabajo remoto, ¿puedo aplicarlo? Sí, puedo aplicarlo. Pero debo saber qué cosa evalúa este método, qué cosa prioriza en su puntaje. ¿Por qué es que no va a salir tan elevado? Porque si yo aplico método ROSA no va a salir tan elevado en puntaje en una evaluación de trabajo remoto. Porque el trabajo remoto se basa en áreas adaptadas principalmente, no en estaciones de oficina, sino áreas adaptadas, una mesa de comedor que tiene una silla de comedor, un sofá y una mesa semi-alta, una barra de comedor o cocina con una silla giratoria. Entonces, varía. Por eso es que uno tiene que saber qué está evaluando, conocer las ventajas del método y dónde se limita el método para que uno pueda analizar y concluir. Entonces, eso es un dato que también aprendí hace muchos años y que creo que es muy importante. Todas las herramientas son buenas, pero recuerda, si aplicas una herramienta a todo, siempre hay un resultado. No significa que eso sirva necesariamente. Hay criterio del evaluador. Si te interesa mucho el tema de ergonomía, contáctanos y podamos desarrollar en el futuro trabajos conjuntos. Trabajos, me refiero al desarrollo potencial de investigación a nivel nacional. De hecho, hay muy buenas ideas en varios lugares del país, instituciones estatales y privadas, sobre cómo mejorar. La intención existe, quizás falta el insumo. Entonces, estas son las preguntas que a grosso modo he respondido, pero que ahora voy a entrar al detalle de cada una de las preguntas para que les sirva a las personas que nos han consultado y al resto de las personas en general. Primero, aclarar unos términos. Ergonomía es un equilibrio entre puesto de trabajo y trabajador. De hecho, es la normalización del trabajo. ¿Qué significa? Que la ergonomía por concepto es algo bueno. Por lo tanto, yo no puedo hablar de un riesgo ergonómico, sino hablo de un riesgo disergonómico, por la ruptura del tema ergonómico. Entonces, para estandarizar los términos, como deben ser, y por favor, considérenlo en la aplicación de las normas legales. Creo que ya han hecho caso hace mucho tiempo, de hecho, hace mucho, lo conversábamos hace más de 10 años, en realidad, se conversaba sobre este tema, y espero que haya llegado esta idea que manejamos en la Universidad Cayetano, para poder llegar a dar una estandarización primero, hablar como país como único, con conceptos como deben ser que se manejan a nivel internacional y podemos extrapolar el dato. El factor ergonómico es lo que identificamos. El movimiento repetitivo, la postura forzada, la manipulación de la carga, el empuje de un objeto. Los factores ergonómicos. Los factores pueden ser buenos o malos dependiendo de muchas variables, tiempo de exposición, magnitud, frecuencia, etc. Entonces, existe un factor ergonómico. La evaluación de este factor ergonómico, evaluación del factor ergonómico, recuerden que el factor se puede percibir a través de un sentido, en este caso visual. Se evalúa. Al evaluarlo lo pasamos a un esquema no visual, sino a una metodología para establecer un nivel de riesgo. Un nivel de riesgo. Acá ya entramos a un riesgo disergonómico. Ahora, es verdad, el riesgo tiene categorías, nadie ha discutido eso, pero hay una categoría que es tolerable, una categoría que es intolerable. Hay niveles de riesgo. El riesgo se establece en base a cuánto se incrementa esa probabilidad de riesgo de desarrollar una patología o enfermedad o disconfort en la persona.
que se cree mucho en ergonomía, que solo es un tema musculoesquelético, pero en realidad también hay un tema mental, hay un tema emocional. Entonces hay muchas variables para analizar, pero para que se tenga claro. Entonces el riesgo es disergonómico y se analiza a través de herramientas que ahora nos vamos a ver. Y el trabajo en el campo de ergonomía, usando la corriente francófona de Europa, en el campo, el trabajo, o laburo, como lo mencionamos en Argentina, el trabajo tiene, se conforma por diferentes tareas en una jornada laboral. El trabajo, la actividad desarrollada por la cual me contrataron, se conforma por un conjunto de tareas a lo largo de la jornada laboral. La tarea que me dicen que voy a realizar está prescrita en un documento o me lo dicen verbalmente. Esa es la tarea prescrita. Pero también existe la tarea real. Una forma de verlo es la tarea que está escrita en un documento, las funciones del puesto, y otra forma de verlo es cómo yo lo hago. De repente el amigo ecuatoriano, entramos al mismo puesto, yo soy peruano, mi amigo ecuatoriano, ingresamos al puesto de call center. De repente en el call center, los dos estamos con las mismas tareas prescritas, pero en el call center yo tomo el teléfono y contesto, cuelgo y vuelvo a tomar. Y de repente mi par en el call center ecuatoriano utiliza un handfree y no mueve el brazo. Simplemente es un responder cada llamada con un enter del computador. Dos formas reales de hacer el mismo trabajo y dos formas diferentes de exposición a factores de riesgos disergonómicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la clave. Hay muchos factores ergonómicos, pero el factor de riesgo disergonómico que se va a analizar, o el riesgo disergonómico ya como análisis propiamente de la evaluación, podría variar según la forma de trabajo. Priorizamos el trabajo real, pero tomamos en cuenta la información del trabajo prescrito. Eso es importantísimo. Entonces, tarea real y prescrita. ¿Y saben cómo se le llama a la tarea real en ergonomía? Actividad. Esa es nuestra unidad de análisis. El puesto de trabajo y dentro de la actividad. Y también saber que existen otras condiciones en medio de mi trabajo que pueden afectar mi desarrollo. Que ya lo vemos, que también son parte del análisis. Entonces, esto es primero para estandarizar los términos. Quería saber, entonces, que una consulta la sesión pasada sobre el tema de qué era ergonomía. Ergonomía es la mejora de los procesos. Ergonomía es la mejora del proceso por concepto de base, mejora de los procesos relacionados al trabajo, la estandarización o normalización de la actividad laboral para hacerlo eficiente. Pero te amplío este concepto porque ergonomía se aplica a toda la salud pública, a la salud ocupacional, a la ingeniería, a la higiene, a la arquitectura, al arte. Ergonomía busca un equilibrio. Ergonomía hace eficiente y cuida a la persona, y cuida lo que haces como persona, y cuida lo que haces en una empresa, y cuida o hace eficiente tu trabajo o tu actividad laboral como soldador. Además, hace eficiente que no te enfermes, ni te accidentes. Además, genera y hace eficiente que seas un buen deportista. ¿Quieres practicar tenis? Hay formas idóneas de realizar el tenis y te hace eficiente en el proceso. ¿Quieres durar más tiempo trabajando o más tiempo corriendo durante tu actividad, durante el tenis? Pues también puedes hacerlo a través de un esquema que se diseñe, porque en ergonomía diseñamos procesos, diseñamos estaciones de trabajo, diseñamos áreas en el hogar o fuera del hogar o en el colegio o en el área pública, porque se puede hacer. Mejora los procesos. Esto es lo grande que encontramos dentro del ESEP, que ergonomía es un sinónimo de equilibrio y lo tenemos como base en todos nuestros congresos a nivel, a lo largo de todos estos años, que se han hecho a nivel internacional y nacional, en una gran cantidad, de hecho, con muy buenos ojos. Recuerdo aquellos tiempos aprovechando las preguntas de los amigos de Cajamarca, que estuvimos por allá, los amigos de ICA, y obviamente no me olvido de Arequipa y todas las regiones que hemos estado, solamente como un momento intercambio de información es importantísimo. Entonces, teniendo claro estos conceptos, quiero entrar, ¿qué herramientas, qué me dicen, qué normativas nos aplican para hacer esta evaluación ergonómica? Te cuento que el campo de la ergonomía en el trabajo remoto sigue el mismo esquema del resto de evaluaciones ergonómicas. Quizás la metodología tenga que cambiar, pero sigue siendo el mismo esquema de desarrollo. Y tenemos acá, desde la OIT-OMS, hay convenios relacionados al tema de ergonomía que no son específicos,
al tema de trabajo remoto, pero que sí hablan sobre recomendaciones sobre el tipo de actividad que desarrolles. Pero debo decirles, y acá quiero mencionar, aparte dice acá arribita en celeste, convenios, y aquí lo que dice la ISO y la UNE, hay normas estandarizadas que tienen buena fuente de información para desarrollarse. Acá en el Perú, por ejemplo, estamos realizando las traducciones de las normas ISO. Traducciones, aclaro, porque no es una creación de normas, ya existen las normas, y lo que se hace es llevarlo al lenguaje nacional. Entendimiento por el tema de uso de términos y similares. Hay un equipo trabajando en eso, ad honorem, dicho sea de paso, que trabaja, del cual también soy parte, y que se maneja dentro de este comité, y para que luego salga como normas técnicas peruanas, que siguen siendo recomendaciones, no obligaciones, también hay que aclararlo, pero que es buena información, quiero aclarar también, para dejarlo como una buena práctica de desarrollo. Pero sí, yo puedo tomar una norma internacional, no certificarme y aplicarla, y sigue siendo muy buena. De hecho, hay muy buenas normas en ese sentido. En el caso Perú, tuvimos la RM375 en el año 2008, que es la base, sí, es verdad, es la base, algo creo con muy buena intención, lo hemos mencionado anteriormente, pero hay que actualizarla. De hecho, sé que están en desarrollo de actualización, así que les doy libertad para que puedan desarrollarlo en forma abierta y puedan hacer algo beneficioso por el país, pero en forma transparente, que es importante. Y tenemos una norma RM374 del año 2008, que habla sobre el tema de gestantes. Me hablaban sobre el tema, ¿y cómo evalúo a la mujer gestante en el campo ergonómico? Sí, tiene sus características particulares, porque la gestación varía en el tiempo. Entonces necesitamos tener una evaluación de acuerdo al tiempo. Pero esta norma no solamente habla de riesgos ergonómicos, habla también de riesgos biológicos, psicosociales, físicos, químicos. Así que tienes una norma conjunta, la RM374 del año 2008, para lo que son gestantes. Me preguntas la norma actual, la RM335 del año 2008, respondiendo a una de las preguntas que se desarrollaban. Sin embargo, lo que corresponde a monitoreo, en general, la basan en todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, desde la ley 29783 y su reglamento, sus decretos supremos, 005, resolución ministerial 050, etcétera, y todas sus modificatorias. Y en el campo dentro específico en salud ocupacional, no podemos negar que la RM312 del año 2011, en el caso Perú, ¿vale? Porque sé que también hay amigos latinoamericanos, en el caso Perú, hay una norma adicional que evalúa los protocolos médicos ocupacionales, y tiene una segunda norma que es la RM303 del año 2011, que habla sobre justamente el tema de estibadores, y agrega una evaluación musculoesquelética. Es una buena guía, no es específico al tema clínico, pero sí es una buena guía para que puedan utilizarla en las evaluaciones musculoesqueléticas para carga física, esfuerzo físico. Hablo de carga física como esfuerzo físico desarrollado por la persona. Eso también es algo que se puede ver. También hay otras que son específicas para las que ya son territorio nacional, Perú, sobre enfermedad profesional, seguro complementario de trabajo de riesgo, estiva y sectoriales. Obviamente, estas, las actualizaciones de las mismas. Entonces, solamente para que tengan como referencia, igual esto va a estar presente ahora se está transmitiendo vía Facebook, y agradezco el apoyo del EC para poder desarrollar esta serie de cada mes para poder tratar de estos temas que son de importancia para las personas que se comunican con nosotros y para los que nos van mencionando qué es lo que necesitan. Recuerden, pueden llenar los links del ECEP o enviar un correo al ECEP sobre los temas que quieran que se traten para poder desarrollarlo, porque lo que buscamos es ayudarlos. Ayudarlos porque ustedes también nos ayudan. Nos ayudan para saber cuál es la problemática principal en la actualidad que desarrollamos. Entonces, veamos estos factores de riesgos económicos en el campo del trabajo remoto. Específicamente, ¿qué cosa debes considerar? Uno, la carga física, la carga laboral desde todos los puntos de vista van a ser importantes y van a estar compuestos por tres componentes: la carga física, la carga mental y la carga emocional. Si vemos la letra A, posturas incómodas o forzadas, sí, es la persona que va a tener una postura, hagamos de cuenta en el ejemplo acá yo estoy lateralizado, pero de repente yo no quiero lateralizarme. Lo que pasa es que mi asiento es muy ancho en mi casa y tengo que, para apoyarme en el apoyabrazos de un lado, en este caso el lado izquierdo, reflejo en la pantalla, debo lateralizar mi tronco. Eso implica ya una mala postura. Entonces, las malas posturas pueden generarse porque yo
no tengo una buena higiene postural, se llama higiene postural al entrenamiento de la persona y correcta postura de cualquier segmento corporal, en este caso columna vertebral, o puede ser porque el mobiliario, la estación de trabajo me fuerza a tener esa postura, el trabajo me fuerza a tener esa postura. Entonces, posturas incómodas forzadas. En trabajo remoto se encuentra mucha postura incómoda forzada porque normalmente los asientos, en un porcentaje, no tienen respaldar. Entonces la persona tiende a apoyarse en forma lateral, porque si se apoyara delante en el escritorio, enhorabuena. Por lo menos los antebrazos apoyados sobre el escritorio contribuiría significativamente a reducir esa carga de la columna vertebral. Están mucho tiempo sentados, pero esto también lo tenías en el trabajo presencial, voy a hacer un paralelo. También lo tienes en el trabajo presencial. En la postura incómoda forzada, en el trabajo presencial, se corrige, le indicas, lo entrenas, y lo mismo puede aplicar en el trabajo remoto. Las posturas por tiempos prolongados también existen en el trabajo presencial. ¿Y qué ha aplicado? Cortes, pausas activas. Lo mismo existe en el trabajo remoto. Lo que pasa es que en el trabajo remoto tú no lo controlas. No estás observando al trabajador durante la jornada laboral. No lo llamas constantemente para saber eso. Es una logística bárbara. Entonces necesitas concientizar y sensibilizar al trabajador de la relevancia que tiene el tomar esos cortes para quitar esta postura que está por tiempo prolongado, por muy buena que sea. Porque recuerda esto, incluso una buena postura por un largo periodo siempre es negativo. Por eso existe que la mejor postura es la siguiente postura. Cambiar de postura constantemente, parar, ir por un vaso de agua, pararse, hacer sus ejercicios, estiramientos, etc. Los movimientos repetitivos persisten en trabajo presencial o en trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del trabajo remoto existe un grupo significativo, toma en cuenta esto, si haces estos estudios en trabajo remoto, el uso de un computador portátil, el uso de una netbook que todavía existe, que son computadores portátiles más pequeños, o tablets. ¿Por qué? Porque esto incrementa el número de movimientos y la postura que tiene el momento de manipular con las manos. Por lo tanto, se recomienda que utilices un computador fijo en tu lugar de trabajo y computador fijo en tu trabajo remoto, durante el trabajo remoto. Si esto no se da, se puede utilizar un computador portátil. Se puede utilizar, porque también existen recomendaciones para este punto. Voy dando algunas. Dale un teclado externo, un mouse externo. Utiliza la pantalla de la laptop y agrégale un teclado externo. Así no tienes que acercarte y alejas la pantalla. Es mucho más recomendable el teclado externo y mouse externo que el teclado propio del computador portátil. Pero ¿acaso entonces para qué se crean las laptops? Porque se puede utilizar con ciertas reglas, con unas pausas cada media hora, no excederse de las 4 horas diarias. O sea, se puede utilizar con ciertas recomendaciones, es viable. La manipulación de cargas per se no existe en el trabajo remoto porque normalmente el trabajo remoto suele estar asociado al trabajo en computador. Pero quiero aclarar un detalle importante, que no se confunda el trabajo remoto con trabajo de oficina. Porque el trabajo remoto puede ser cualquier actividad importante. Miren esto que no se ha conversado, no lo he visto en ninguno de los congresos o cursos que he estado revisando. El trabajo remoto puede ser cualquier actividad que me asigna y que puedo desarrollarla fuera de la sede principal, en mi casa. Si me dan todos los insumos, en este momento puedo comenzar a armar listones o de repente cajas. Si tengo todos los insumos acá en mi hogar. El trabajo remoto es trasladar el trabajo que realizaba en la sede operativa o administrativa a mi hogar, a mi residencia, y se desarrolla. Entonces, ¿podría existir manipulación de carga? Sí, podría existir. No en el trabajo de oficina, en el uso de computador, pero si es otro tipo de trabajo, podría existir. Por eso es importante que se haga un monitoreo de trabajo remoto. Si quitamos estas variables que tienen que ver con la carga física, pasamos a un campo que es emocional. Ergonomía también evalúa en forma conjunta con los amigos psicólogos el tema de la carga emocional, que es fluctuante en el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hablábamos en algún momento, en alguna charla sobre con especialistas como Isel Sabastizaga, del Centro de Salud Ocupacional Sensopas, acá en el Perú, quien conoce mucho el tema de psicología ocupacional, y hablamos sobre el tema justo de esta doble presencia, la doble presencia de la persona. Cuando estás en trabajo remoto, tenés la doble presencia en el trabajo, estás pensando sobre qué habrá pasado en mi casa, dejé a mi hijo llorando, o estás en el hogar y estás pensando, no presenté el informe y ahora tengo que entregarlo el día lunes,
y ya va a pasar más de 24 horas, va a haber un problema, tenías esa doble sensación. Bueno, hoy en día esa doble presencia, justo conversando con amigos psicólogos, y creo que es algo que no está acuñado en el país, y pueden hacerlo con total confianza, la doble presencia simultánea. Esa es la realidad, doble presencia simultánea. De hecho, vamos a dar una charla. Me parece muy interesante tocar este tema. Vamos a tener unos invitados, obviamente, del campo de psicología, para poder responder algunas preguntas de este tema. La doble presencia simultánea se da porque estás en el trabajo. No, estás en trabajo remoto y podría estar la familia alrededor, o de repente tienes mascotas, tienes, o sea, todo un contexto periférico que es el hogar. No saliste nunca del hogar, estás haciendo trabajo. Doble presencia simultánea. Importantísimo, hay que analizarlo. Eso es parte del análisis, se puede hacer como parte del análisis del monitoreo psicológico. No todo tiene que ser dentro del campo ergonómico. De hecho, se sobrepone. Y el tema del proceso cognitivo es irregular. El proceso cognitivo, la carga mental. Yo estoy en este momento dando la charla, pero ¿qué pasaría si fuera 10 de la mañana, como ocurre en en este espacio, y escucho ruido de construcción? Porque a 3 lotes están haciendo una construcción y hay una bulla terrible, un ruido muy elevado, lo cual trastorna mi capacidad de concentración, porque el ruido puede afectar la carga mental, también se puede evaluar. ¿Quieres evaluar la carga mental? Recuerda, les mencionabas en estos procesos el NASA, método NASA, muy bueno. También está el SWOT, por si acaso, pero el método NASA me parece uno de los más utilizados y que existe también más experiencia en Latinoamérica en el desarrollo. También hay que ver las condiciones de trabajo en el tema de trabajo remoto. Condiciones y medio ambiente de trabajo, parte de lo que es el CIMA, como mencionaba el doctor Julio César Nefa, de Argentina, en muchas de sus publicaciones a nivel internacional, sobre el tema de esas condiciones, organización y contenido del trabajo. Los horarios desorganizados porque no tenemos un horario de entrada y salida. Muchas veces tenemos un horario que no lo respetamos porque nosotros mismos ubicamos actividades que no corresponden al trabajo y viceversa. Y el horario que era de 8 horas se transforma en 10 horas, pero mezclado. No hay un orden estricto dentro de este esquema remoto. La comunicación puede variar. De hecho, se fue el internet, no podemos comunicarnos vía chat. Nos queda el teléfono, pero ahora el teléfono se ha convertido en el medio de comunicación y no todos se comunican por WhatsApp. Yo mantengo el tema del WhatsApp separado del tema laboral porque en gran porcentaje, porque aún me siguen escribiendo, porque es inviable mantener un WhatsApp las 24 horas abiertas para todas las comunicaciones en todo momento si no tienes un patrón. De hecho, en esto sí, las personas que están en este tipo de actividad designen un tiempo, si es necesario un teléfono específico para el horario de trabajo, así no mezclan el tema personal con el tema laboral y les permite descansar. Hay que tener claro que si no descansas no vas a rendir, es un hecho. El tema de la comunicación, inexperiencia en tecnología, hubo un choque rápido en trabajo remoto, se necesita ver si realmente conozco manejar un PPT, un software, un Zoom, un Team, para un Meet, para poder tener reuniones, porque si no lo puedo realizar, se me hace un mundo mayor, se incrementa la carga mental, incluso para una actividad muy básica. Y un tema, si vivo solo, el aislamiento también es otra variable a considerar, que puede afectar tu desempeño. Depende de tu tipo de personalidad. En el medio ambiente ya mencioné sobre el tema del ruido interno o local. Tener prendido un televisor mientras trabajo no es lo rutinario. ¿Puede afectar mi rendimiento? Siempre afecta el rendimiento. El nivel de iluminación que tengo en la actualidad. Justo ayer parpadeaba una de las luminarias, tuve que cambiarla, obviamente con apoyo. Y esto era en serio, ¿por qué? Porque una luminaria que está parpadeando es un factor estresante dentro de un ambiente de trabajo. En este caso, el trabajo remoto, pues esto es en mi hogar. Voy a pedir a la empresa que me cambie la luminaria. En realidad la luminaria es de mi hogar. Podría pedirles, como me refería, que me envíen un computador o una silla. Puedo presentar mi caso. Y de hecho, para la facilidad del esquema, si no tengo las condiciones idóneas, probablemente no pueda realizar el trabajo remoto. Entonces hay que conversar. La temperatura, idealmente, en el caso de Perú, el 23 grados es lo que se está manejando, pero idealmente entre 21 y 23 grados es lo que deberíamos manejar. Solo que con 21 grados la mayoría tiene frío, pero es ideal para el tema de la carga mental disminuida. Y la ventilación importante, además, para el tema de COVID. Entonces hay que diseñar esta estación de trabajo. Recuerden que esto es temporal. En mi caso, les cuento que no es temporal, lo he tenido antes de la pandemia y realmente me sirvió 100% ahora durante la pandemia.
pero la estación de trabajo del trabajo remoto es una estación de trabajo temporal, adaptada, ¿ok? Y por eso es que no tiene todas las medidas que habíamos regulado pensado dentro del análisis de riesgos en el trabajo presencial. Por eso hay que hacer un análisis de riesgos que incluya la actividad remota. Importante, análisis de riesgos que incluya la actividad remota. El equipo informático, obviamente también es temporal, porque no sé en qué nivel está, por lo menos en este computador lo actualizo cada año para estar actualizado en todos los software y aplicativos para estar al día, pero no es lo usual en una casa promedio. Entonces, eso también hay que ver, para que sea compatible. ¿No les ha pasado alguna vez de que cuando cambian de computador, el formato del documento Word se cambia automáticamente, aparecen espacios donde no había? Eso ocurre. Y es incómodo, tienes que corregir todo un documento solo por no tener una misma versión de Microsoft Office. Y hay un tema de la dualidad de la tarea familiar y laboral, que tiene que ver básicamente de la mano con esta doble presencia. Tengo que separar, hay que diseñar también el tiempo de lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Eso permite organizarnos y obviamente trabajar lo que corresponde, siendo eficientes, sin mermar la salud de la persona. Acá les dejo una fuente, Mondelo, por de hecho, doctor, obviamente no presente del mapa, pero lo pueden revisar en esta fuente de Mondelo, Bombardo, Busquets. Son los autores, en realidad es un conjunto de libros, de ergonomía 3, diseño del puesto de trabajo, el volumen 3. Este diseño es interesante porque es la base del análisis de un trabajo remoto. Va desde un objetivo del sistema, el trabajo remoto. Indica las funciones que tiene que tener cada actor, las funciones que van a ser establecidas para los diferentes actores dentro de este desarrollo, y asigna las funciones a las personas, para qué se utiliza la máquina, el equipo, el computador, el teclado, la silla, la mesa, la persona que va a utilizarlo. Y luego ves los requisitos ambientales, el nivel de iluminación, no menos de 300 luxes, idealmente 300 a 500. Que en la ventana no sea anterior ni posterior, o en su defecto que tenga cortinas o persianas que las bloqueen, que tenga ventilación constante, que no eleve mucho la temperatura. Y luego vemos esta interfaz donde interactúa la persona y la máquina, la persona con el computador, con el desarrollo del teclado, con la iluminación, con todo. La persona interactúa con todo. Esto es un sistema integrado que permite obviamente evaluarlo y recién viene tu monitoreo. O sea, diseñas todo, lo evalúas y luego ves si hay algo que mejorar y nuevamente es un círculo de mejora continua, objetivo del sistema. Entonces, Mondelo nos da una base de cómo diseñar y esto se resume en esto. Les cuento que en el año 2020, como parte de la guía de trabajo remoto, de colaboración con principios de los mapas de procesos que existen del año 79 y antes quizás, un puesto de trabajo siempre tiene un conjunto de actividades. Recuerden eso, recuerdan tarea real y prescrita que mencionamos al inicio, actividades, que es la tarea real. Hay que estudiar estas actividades, no estudiamos solo al puesto como nombre, hay que desglosar las actividades. Vemos qué cosas va a ser en trabajo remoto. Va a ser solo en oficina, también va a ser otra actividad de revisión de papeles, necesita espacio en la mesa de trabajo, hay que estudiar. Miren, estudio esas actividades y veo si es viable. Veo si es viable o no hacer trabajo remoto. Si es viable, listo, al home office, trabajo remoto. Si no es viable, un momento. No estamos diciendo que no puedes trabajar. Vamos a rediseñar. Mira, acabo de revisar mi silla, mi mesa, y no tengo una mesa de vidrio, la silla tiene una inclinación posterior, un respaldar muy inclinado, no me permiten sentarme correctamente y estoy muy alejado de la mesa de trabajo, a la cual además es de vidrio y está en la zona central del comedor, donde alrededor tengo los chicos jugando. Entonces hay que rediseñar. ¿Dónde podría trabajar? ¿Cómo podría trabajar? ¿Qué hay que hacer con esta silla para que funcione? ¿O debo cambiarla? No cambiarla, agregar una silla con características ergonómicas asociadas a mi puesto, o puedo adaptar la silla que ya tengo a la misma. El escritorio, la mesa de trabajo, tiene un espacio para colocar las piernas debajo de la misma, puedo apoyarme sobre la mesa, puedo colocar debajo del computador algo que opaque este tema del vidrio para que no genere reflejos o similares. Entonces hay muchas formas de adaptar esto. Entonces hay que rediseñar, esa es la clave. Y para hacer eso, nuestro estudio clásico, miren este mapa es hermoso. Hay que hacer un estudio clásico de ergonomía con ciertos ajustes. Tengo un puesto de trabajo y tengo varias actividades. Aquí le hemos puesto 7 actividades, una X. Algunas actividades vamos a tener, perdón, el puesto de trabajo con diferentes actividades, vamos a aplicar el estudio de las actividades con diferentes criterios.
Recuerda que estamos hablando de ergonomía, pero que dijimos que era parte conjunta con seguridad y salud, con el tema emocional, con el tema de medio ambiente, con la carga física, pues hay criterios legales, hay diferentes formas que vamos a analizar. Las herramientas ergonómicas entran en este paquete, donde dice estudio de actividades. Y si hay criterios legales, RM375, RM374, las dos del año 2008, de nuestro trabajo. Vamos a ver qué recursos extralaborales necesitamos en el lugar de trabajo, que va a ser el trabajo remoto. ¿Qué criterios de seguridad y salud debemos aplicar? Por eso incluyelo en tu análisis de riesgos. ¿Y qué impacto social y familiar vamos a tener? Interacción con la carga mental y emocional. Y analizando todo eso, si en el mismo caso es viable, si es viable al home office. El home office es un proceso que se va a dar día a día y que requiere un monitoreo. Y los monitoreos que se desarrollan pueden aplicar muchas herramientas. Y las herramientas que existen en el sistema, el RM375 del año 2008, son estas, desde el ErgoIBB, método Job Strength Index, ErgoIBB, miembros superiores, método RULA, miembros superiores, método REVA, cuerpo entero, método OWASP, cuerpo entero, método Job Strength Index, que es igual que el método OCRA para movimientos repetitivos. Quiero ver el tema de cargas, el NIOS, método de carga límite recomendada por el NIOS, al igual que el método Utah para compresión a nivel de la columna vertebral. Recuerda L4, L5, L5, S1. Para los que no están en el campo de salud, la cuarta y quinta vértebra lumbar, y la quinta vértebra lumbar y primera vértebra sacra, la parte baja de la espalda. Además del método Ergocargas de Chile, que es un método cualitativo para la interpretación, con tablas también cuantitativas dentro de la misma. Pero quiero valorar algo general. Todo el puesto de trabajo, esto de acá ya no aplicaría tanto para el trabajo remoto. Método LES, método Renault, que evalúan todo. Carga física, mental, psicosocial, emocional, seguridad, carga mental, todo. El método Vira ya no utiliza mucho, básicamente el cuello de hombro, pero no se utiliza mucho y no es recomendable para trabajo remoto tampoco, requiere otro tipo de control. El tema del método de frecuencia cardíaca, en el caso de una persona, si la actividad remota es trabajo de oficina, el método de frecuencia cardíaca no es útil en absoluto. Susan Rogers, por el tema de fatiga, eso también es lo que podemos aplicar en cierto grado. Pero si usted me dice todas estas herramientas puedo aplicarlas en trabajo remoto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Qué harías para un trabajo de oficina? Piensa en eso. Y lo que ibas a aplicar en ese trabajo de oficina, también lo puedes aplicar en trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el acceso a la información. Si tú vas a una estación de trabajo, hagamos de cuenta que este es mi departamento, solamente hagamos de cuenta, y vemos que está la persona ubicando el diseño de esta estación, pues tienes acceso a este lugar de trabajo. Esta es una estación ideal, en forma lateral a la iluminación que tiene la persona, con una silla, entre comillas, ergonómica, porque hay que ver con la funcionalidad, con una pantalla, teclado, mouse externo, altura, etcétera. Pero un pequeño detalle, no siempre esa es la realidad. No tienes, para hacer un monitoreo económico necesitas tener acceso a la información. Y como les dije, vas a entrar a la casa de cada persona, pues puedes pedir que cada persona te dé una foto de su estación de trabajo y puedes dar recomendaciones por lo que hemos dado. O sea, los niveles de riesgo se tienen que establecer en base a herramientas ergonómicas, sí. También puede haber un diagnóstico situacional, como se usa mucho la corriente europea, que también es totalmente válido en el desarrollo. Pero esta situación ideal de iluminación y características de diseño, pues no se suelen dar en esta actividad. ¿Se dan cuenta? Una persona va a estar trabajando de repente dando de espalda a una ventana. El momento repetitivo en miembros superiores se mantiene. Si es doble pantalla, mira, la doble pantalla está haciendo un giro de 60, 70 grados por lo menos esta persona. Los momentos repetitivos en un computador portátil, una laptop, sigue siendo mucho más crítico por la postura de la muñeca que en relación a un computador fijo. Necesito que vaya un computador fijo, pero no siempre se da. Esos son los primeros, se da cuenta que primero debo establecer ciertas reglas máximas para poder entrar a este tipo de trabajo. Y si me voy al tema del momento que está trabajando, de repente está con una mesa pequeña dentro de la estación de trabajo en la sala y está trabajando flexionando el tronco demasiado y está trabajando a oscuras porque dicen la luz de la pantalla. Amigo, la cantidad de luz de la pantalla debe ser similar a la luz externa para que esto genere confort a la persona. Y la espalda debe tener un apoyo en el respaldar del asiento o un cojín sobre el respaldar del asiento o en su defecto los antebrazos apoyados sobre la mesa de trabajo, lo cual no va a ocurrir en esta situación porque es muy baja la estación de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos estaciones de trabajo. Diseñamos estaciones de trabajo. El problema es que no tenemos todo lo necesario en una estación de trabajo en el hogar. Yo diseño una estación de trabajo en oficina. Eso era lo clásico que se realizaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Identifica los factores de riesgos en este trabajo remoto en la estación de la persona, pero genera un checklist.
de identificación. Les voy a dar al final los links donde pueden buscar los checklists. Un checklist de identificación, algo tan básico como: ¿tienes espacio para colocar las piernas debajo de tu mesa de trabajo o escritorio? ¿Tu escritorio es opaco o es transparente? ¿Tu silla tiene respaldar? ¿O tu silla, banco, tiene respaldar? ¿El respaldar no se inclina más de 10 grados? O sea, hay reglas máximas que nos pueden servir para hacer este monitoreo, y con eso podemos hacer el análisis de riesgo en los puestos de trabajo de remoto. Una es algo muy básico. Sí, mesas redondas, no recomendables. No recomendables. Apoyos de este tipo cómodas o similares donde no hay espacio para colocar las piernas, no recomendable. Mesas muy bajas, no recomendable. Después, una mesa que no sea tan baja, que por lo menos tenga en altura 70 centímetros, idealmente, más o menos centímetros, opaca, ideal. Pues se aclara, no hay problema, mientras no sea transparente. Entonces la que cae está marrón, está color madera o madera más oscuro, caoba. Estas que tienen espacio en la parte inferior como escritorios, pueden ser mesas del hogar o pueden ser escritorios. Hoy en día se tienen, por el tema también de colegio, también se tienen estos espacios, también se pueden utilizar. Sillas, ¿qué debes preferir? Primero, un sillón no es lo recomendable. No mantiene, te da comodidad, pero se hunde demasiado, no te soporta. Y eso evita que puedas realizar, tienes que tirar los brazos para poder digitalizar, lo cual es negativo. No es recomendable un respaldar que tenga más de 10 grados en relación a la vertical, inclinación más de 10 grados, no es recomendable. Porque vas a hacer esto, miren en la figura como estoy. Yo necesito que me soporte, que esté recto, que soporte mi espalda. Y si es muy inclinado, colocan un cojín, sobre todo en la zona baja. Idealmente un cojín de pie y uno pequeño transversal en la parte baja para apoyarme. Ideal. Y otro tema, el resto va a depender del espacio y cuánto tiempo estoy utilizando el trabajo. ¿Requiere apoyabrazos? No siempre requieres apoyabrazos. Puedes utilizar también la mesa de trabajo como apoyabrazos. Pero si tienes apoyabrazos, que sea de acuerdo al largo de tu brazo, porque justamente de eso depende que pueda apoyarme. Entonces, puedo utilizar ciertas sillas, incluso este banco giratorio, para estructuras que son más elevadas, para superficies que son más elevadas, pero utilizando como siempre el apoyo del escritorio y recordar en todos los casos el tema de los cortes, porque los cortes de los tiempos, las pausas, porque el objetivo es cuidar la espalda. Ese es el objetivo principal. El objetivo de todo esto es cuidar la espalda, la columna. Y hay curvaturas. Necesitamos mantener esas curvaturas con apoyo. Si no hay apoyo, comienza un tema de dolor. Las vértebras comienzan a moverse, generan compresión de los discos intervertebrales, que comprimen a su vez los nervios, que a su vez te generan adormecimiento, hormigueo de los miembros inferiores, de los miembros superiores. Entonces, importante la pausa activa. Y en el caso de trabajo remoto, como yo no controlo cómo trabajan las personas, quizás se paren seguido, enhorabuena. Lo que he visto por estadística es que sí se suelen parar constantemente. Por muchas razones, no solo por temas laborales, lo cual es bueno, pero en su defecto como mínimo cada 30 minutos, considerando que ya tengo controlado la estación de trabajo remoto, es decir, por lo menos tengo una idea de lo que está ocurriendo. Acá les doy una serie de links de recomendaciones donde están la guía para aplicación de trabajo remoto del caso de Perú. Las primeras son en el caso de Perú, donde hay guías para el desarrollo de análisis de trabajo remoto y el trabajo remoto durante la pandemia, durante el confinamiento por COVID-19. ¿Okay? Que también es algo muy bueno, es este segundo link. El tercero, guía para realizar el trabajo remoto en las entidades públicas, que también se dio acá en Perú, que también es importante. También es una buena guía, realmente tiene buena información y se puede extrapolar al trabajo privado. Y estas dos últimas, que tienen que ver con la OIT, es el teletrabajo durante la pandemia de COVID-19. Llámelo teletrabajo, llámelo trabajo remoto, para efectos de las recomendaciones en el campo de ergonomía. Si ya estamos hablando de la estación en lugar de residencia, la recomendación es la misma. Claro, no es lo mismo bajo concepto, pero estamos hablando de la estación de trabajo y las recomendaciones que vamos a dar, los del empleador, lo brinda el empleador, lo brinda el trabajador, se tengan que comprar, se tengan que rediseñar, se tengan que mover o modificar, al final siguen siendo recomendaciones buenas. Este caso es durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Y luego tienes una guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de la COVID-19, que también es de la misma OIT. Estos links, úsenlos, amigos, es información libre. Son muy buenos. Todos los últimos son a nivel internacional,
lo pueden aplicar en cualquier de las bases. De hecho, las nacionales tienen cierta base en otras internacionales también, pero estas dos últimas, el teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella, y la guía para empleadores sobre trabajo desde casa en respuesta al reto de la COVID-19, recomendables totalmente en este desarrollo. Y antes de despedirme, quiero solamente mencionarles el mapa de procesos que vimos sobre actividades del diseño. Recuerda esto, primero tengo que analizar la estación para determinar si se puede realizar trabajo remoto. Una vez que determino eso, que es viable, establezcamos entonces el mismo. Si no es viable, rediseñamos hasta que sea viable, totalmente factible en el tiempo. Es también un tema a considerar. Entonces recuerda, información existe, hay que socializarla y vamos a hablar sobre la doble presencia simultánea, que creo que es un tema importantísimo en una de las próximas presentaciones. De igual forma, ya para finalizar, el tema de, agradezco su participación en esta sesión sobre el tema de riesgos económicos en el trabajo remoto y su participación dentro de lo que es SEMO Live en este mes de marzo. Y todas las dudas que tengan, con confianza envíelas. La sociedad está muy abierta a poder apoyarlos, profesionales, no profesionales, personal de ergonomía, no de ergonomía, a la población en general. De hecho, vamos a dar una charla sobre, que estamos programando en este primer semestre, sobre el tema de retorno al colegio y las recomendaciones económicas y psicosociales que deben tener estos pequeños digo por menores de edad, que van al colegio. ¿En qué podemos contribuir? Va a ser algo muy bueno que creo que va a servir a todo el país y a todo Latinoamérica en este proceso. Entonces, por mi parte, muchas gracias por todo, por su atención. Hemos resuelto las preguntas que nos han llegado y de igual forma las envían para la siguiente sesión, de acuerdo al tema que desarrollemos. Y muchas gracias por colaborar con los demás amigos a nivel latinoamericano. Un abrazo grande por mi parte, soy Armando Talaverano y un gusto tenerlos nuevamente en el CEP Online. Muchas gracias.